Hola, esta es la sesión número 4 de ISIS Professional 7 sobre cómo usar este programa. En esta sesión número 4 se llama Propiedades de circuitos serie en paralelo, que sería la comprobación de la práctica 3 o la sesión número 3. Esta práctica nos servirá para poder ver la simulación en este programa y cómo usar los instrumentos debidamente en el programa, así como en la vida real, y las propiedades de dicho circuito. El objetivo es aprender a medir los circuitos en el programa y aplicarlo de manera también en la vida real. Ahora a continuación abriremos el archivo que habíamos creado en la sesión pasada. Como ven, aquí ya tenemos el archivo abierto. ¿Qué necesitamos para medir? En este caso lo que vamos a medir será el voltaje y la corriente. Como ven aquí, pensé, por un momento creí que se había desactivado. Bueno, necesitamos un amperímetro y un voltmetro que se encuentran en este icono de aquí, que se llama el icono Virtual Instruments. Como en nuestro caso estamos ocupando corriente directa, que sería la batería, así como en la vida real ocuparemos corriente directa o corriente alterna, ocuparemos el voltmeter DC. Aquí lo vemos. Y también el DC ammeter, que es Direct Current o corriente directa amperímetro. Como vemos aquí ya los tenemos. A estos instrumentos también se les pueden cambiar sus propiedades que ya tienen por default, que sería en este caso así. Aquí ya vemos que aquí podemos cambiar el rango en volts, milivolts o microvolts. En este caso haremos volts. Y el amperímetro de amperes, miliamperes y microamperes. En este caso utilizaremos miliamperes. Ahora procederé a poner los aparatos en el lugar correspondiente del circuito. Bueno, aquí continuamos con el video y ya están colocados aquí los instrumentos de medición, que en este caso serían el voltmeter y el ammeter. El voltmeter y el ammeter. El voltmeter se conecta de manera paralela al elemento para poder medir el voltaje. Y el ammeter se conecta en serie al elemento, obviamente después de que pase la energía. Si lo conectamos acá el ammeter, nos va a medir la corriente que hay en la batería, pero queremos que nos la mida ya que pasó por el elemento, que es la que pasa. Y como ya dije, el voltmeter de forma paralela. Eso es lo mismo ya sea en serie o en paralelo. Voltmeter en paralelo, ammeter en serie. Ahora veremos la simulación. Como aquí vemos en la simulación, la corriente, como ya lo había mencionado, en el circuito paralelo es diferente. En este caso nosotros la vemos igual porque es el mismo elemento. Si lo cambiáramos por resistencia de diferentes valores, entonces veríamos corrientes diferentes. Pero aquí en el voltmeter, voltaje, puse en dos elementos. Ahí sí es lo mismo. Ahí sí debe ser lo mismo. Y es como lo vemos.
Ese fue el caso para el circuito paralelo. Ahora vamos para el circuito serie. Igual aquí el voltaje debería de ser diferente, pero como ya lo mencioné es el mismo elemento, nos marca que es el mismo. Y la corriente en este circuito sí es la misma, que es 0.06 amperes, 0.06 amperes. Pero si quieren, ahorita vamos a presentar el mismo circuito de la misma manera, pero en vez de LEDs serán resistencias de diferentes valores para que logremos ver las diferencias. Bueno, aquí ya teniendo los circuitos con resistencias armados y con los debidos instrumentos, procederemos a ver su funcionamiento. La resistencia les edita sus valores de la misma manera que a otros elementos, se da doble clic sobre ellos y podemos modificar distintas cosas. Y no olvidemos presionar la tecla Escape por si está en el puntero en forma de lápiz, porque nos seguirá poniendo elementos del mismo tipo. Presionamos la tecla Escape del lado izquierdo en el panel hasta arriba hay una flechita negra que se llama Selección Mode. Damos clic ahí, es el modo puntero. Bueno, procederemos a encender el circuito. Y aquí ya tenemos al circuito en funcionamiento. Ahora sí, como podemos observar, la intensidad en cada resistencia es distinta, pero el voltaje en los dos elementos que medí es el mismo. Esto para el caso del circuito del circuito paralelo. Ahora vamos con el circuito serie, en el cual el voltaje es distinto, como observamos, y la corriente es la misma. En este caso medí estas dos. Es importante mencionar que cuando cambiamos el valor de una resistencia hay que ponerle su submúltiplo o múltiplos y submúltiplos, sin dejar ningún espacio. Al igual que también es importante no repetir objetos con el mismo nombre, es decir, R1 no puede estar aquí otra R1, porque al simularlo nos marcaría error. Tendríamos que ver también esos pequeños detalles. Y a continuación, para concluir, veremos escribir sus características al lado de cada circuito. Esto es con la ficha que está aquí abajo, que es una letra A, que se llama 2D Graphics Text Models. Y aquí ya con la seleccionamos y escribimos donde queremos que se ponga el texto, que hay distintos valores, y en este caso podemos escribir intensidad y nos lo marcará acá. Ya podemos cambiar el tamaño, el tipo de letra, etcétera. Bueno, procederé a escribirlo, en un momento regresamos. Y ya para dar por terminado esta sesión, aquí están las propiedades de cada uno de los circuitos, que serían el paralelo, la intensidad total es igual a la suma de todas las intensidades. La resistencia total es 1 sobre la suma del recíproco de cada resistencia. Y el voltaje total es igual a el voltaje de cada uno. En el caso del circuito serie, la intensidad es igual a la intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3, 4 y 5. La resistencia total es igual a la suma de las resistencias de cada resistencia. Y el voltaje total es igual a el voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más el 4 y más el 5. Con esto damos por terminada la sesión. Hasta luego.